Hola a todos, espero que estén bien. Tal vez a algunos les parecerá una sorpresa, espero que una buena. Muchos me pidieron este video, así que intentaré hacerlos felices. Pero antes de empezar, los saludos de hoy son para Cristina Mújica, Franco XD, Andrés Dark3, David González Trujillo y Juan 22 y T. Bueno, vayamos al grano. Si te metiste al video, es porque seguramente aspiras a ser un escritor, o al menos a poder inventar historias mejor. Es por eso que hice esto, para poder guiarlos un poco. Hace tiempo quería hacer este video, pero no me sentía con la experiencia suficiente como para hacerlo. Hoy al fin creo que la tengo. Este es el primer capítulo de una pequeña serie que voy a subir al canal, la cual tratará de consejos para crear una historia. No necesariamente me centraré en la escritura, aunque es un punto importante también. Voy a decirles las cosas que a mí me funcionaron para ir mejorando de a poco. Digamos que esta serie es el conjunto de años de experiencia cometiendo errores. Pero lo mejor de eso es que se puede aprender de ellos. Espero que ustedes puedan saltarse algunos. En fin, en esta serie, retomaré cada consejo y enseñanza que me han dado, sumado a las cosas que fui aprendiendo por el camino. Estos consejos van a ir en un orden de prioridad, y cada capítulo tratará de un punto diferente. El punto es que pueda darles las bases para hacer una historia interesante, o al menos cómo llevarla correctamente. Obviamente lo que digo no es palabra santa, y no tienen por qué hacerme caso. Solo voy a contarles mis experiencias y las cosas que hago para escribir. Si quieres ver alguno de mis trabajos, te invito a darte una vuelta por mi canal. Habiendo dicho todo esto, empecemos. En este capítulo, intentaré explicar la creación desde cero de una historia. Tratando temas como el concepto general, el mundo y el protagonista. Muy bien, quiero empezar por lo más básico. Antes de lanzarnos a escribir o dibujar, o la manera en la que quieras transmitir tu historia, primero tenemos que entender eso mismo. ¿Qué es una historia? Bueno, una historia es un conjunto de sucesos atados a algo, estos pueden ser lineales o no. Con eso me refiero a que no hace falta que el hilo conductor sea un personaje, o un mundo, o un tiempo, sino que la historia puede saltar entre épocas o lugares, siempre y cuando tengan algo que ver una con otra. Lo que quiero decir es que todos tienen que estar atados a algo. Ya sea un objeto, un lugar, una persona, o lo que ustedes quieran. Si usan bien esto, pueden contar historias desde el final al principio, o ir saltando momentos en forma de recuerdos. El punto es que cada hecho tiene que estar entrelazado de alguna manera al punto principal. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es el punto principal? Normalmente este punto no está tan claro, o al menos no a simple vista. En los animes, por ejemplo, el punto principal suele ser el protagonista, al igual que en varios videojuegos. En estos casos, todo gira alrededor de ellos, pero no siempre es así. El punto principal puede ser el estado en el que se encuentre el mundo, por ejemplo una guerra, una catástrofe, o cualquier hecho que altere el equilibrio. O también un pueblo o una ciudad, relatando todo lo que pasó de tal fecha a otra. En fin, el punto principal es aquel que une todo o casi todo en la historia, ya sea de manera directa o indirecta. Esto se puede entender más que nada como el lugar o el mundo donde se sitúen, ya que eso une la realidad de la historia, y no la historia misma. Bueno, habiendo entendido esto, creo, pasemos por fin a los consejos. Empecemos por el punto, el alma de la historia. No te lances a pensar de una en una gran trama con giros argumentales y misterios por todos lados. Primero tienes que plantearte de qué va a tratar, qué te gusta, dónde quieres que pase. Tomemos de ejemplo la saga de BioShock, más que nada los dos primeros juegos. Espero que todos la conozcan, porque pienso usarla seguido. En este videojuego, lo que buscaban transmitir, es una historia que gire en torno al caos por la falsa utopía. Ese es el punto central de la historia. Si tomamos solo tenemos una situación que abarca un lugar, pero, ¿qué lugar? Allí nos planteamos el mundo. Al principio, BioShock iba a transcurrir en una base en Asia abandonada, luego en una estación espacial, luego en un búnker militar. Pero al final, tomaron como ejemplo algo más conocido. Así llegaron a la famosa ciudad de Rapture. Esto prueba que tampoco hay que quedarse con la primera opción, sino que se necesita seguir buscando hasta encontrar algo que te guste de verdad. También podemos tomar otros ejemplos. Como la saga de Star Wars, donde el punto principal es la guerra futurista, y el lugar es el espacio. O Naruto, donde el punto son los ninjas con poderes, y el lugar es una especie de mundo orientado en el Japón antiguo. Así podríamos tomar miles de ejemplos.
Pero, como a mí me encanta imaginar, voy a inventar uno con el cual trabajar. Supongamos que el punto principal son los caballeros medievales, y el lugar un mundo de castillos antiguos y magias oscuras. Muy bien, una vez tengamos el concepto general y el lugar, lo que nos queda es nuestra ficha en el juego. Con esto me refiero al protagonista. Nuestra manera de movernos a través de la historia, o a través de una parte de ella. Sin meternos en cosas más complicadas, supongamos que solo hay un protagonista. Este tiene que ser una persona, objeto o lugar que actúe como cambio en la historia, es decir, mediante el cual la situación del mundo cambia. En los videojuegos esto es muy simple, no haces nada, no pasa nada. En cambio, por ejemplo en la saga entera de Silent Hill, aunque cada juego tenga su propio protagonista, en general la ciudad lo es. La creación de un protagonista es algo muy tardío y complejo, ya que de su versión final dependerán muchas cosas de la historia. Por ejemplo, si tenemos un personaje muy humilde y de buen corazón, no tendría sentido hacerlo tomar decisiones avariciosas para hacer avanzar la historia. Lo mismo pasa al revés. Los videojuegos actuales normalmente corrigen esto, haciendo que la personalidad y la historia cambien según las decisiones que nosotros tomemos. Gracias a esto podemos ver que el protagonista influye totalmente en la historia. Al menos para mí, el protagonista es una de las cosas más importantes de la historia. Esto se debe a que las grandes historias suelen recordarse por dos cosas. La trama en general, o el protagonista. Habiendo dicho esto, veamos cómo se puede crear uno. Repito antes que nada, que esto es algo que tiene que hacerse con mucho cuidado. Normalmente, un protagonista tiene que mantener equilibrio con el mundo, pero también cierto contraste. Por ejemplo, si tu mundo va a tratar de historias oscuras y adultas, probablemente tu personaje principal también lo sea. Pero también puede ser totalmente lo contrario, como en el caso de Little Nightmare. En este videojuego, el mundo es muy oscuro y siniestro, lleno de monstruos y ambientes mórbidos. Pero la protagonista es una pequeña niña indefensa, la cual solo puede huir y esconderse. Este contraste se puede ver seguido, pero siempre tienen algo que ver. Yendo al grano. La creación de un protagonista es lenta, pero da buenos frutos si podemos salir un poco de las típicas personalidades. Es decir, un chico frío de pocas palabras, un hombre amable y de buen corazón, una chica curiosa, o el muy famoso del anime, el protagonista sumamente inocente y de grandes valores. Es importante crear matices con su personalidad, y sobre todo tener una buena historia que justifique su forma de ser. Casi siempre los protagonistas más serios, derivan de un pasado más oscuro. En cambio, los de personalidad más alegre, de algo totalmente diferente. Obviamente existen cientos de excepciones. En sí, lo importante de un protagonista, no es la historia que lo acompaña, sino su peso en la trama. El demostrar por qué es el personaje principal, es algo crucial, pero no por eso le des todo el protagonismo. Yendo directamente a la creación, no tengo demasiado que decirles. Normalmente un protagonista es el reflejo del autor en la historia, o perfectamente lo contrario. Puede ser alguien que ustedes quieran ser, o alguien que les caería bien. En cuanto a diseño del mismo, tiene que estar en sintonía con el mundo que lo rodee. Esto quiere decir que tiene que tener una relación directa con la historia, y no solo estar ahí porque sí. Tomando como ejemplo la historia que estamos creando. Hasta ahora tenemos que el punto central, son los caballeros medievales, y el mundo es uno lleno de castillos y magias oscuras. Si combinamos ambas cosas, podríamos terminar con un caballero, que tenga algo que ver con una magia oscura. Pero, si hago uso del contraste, podría agregar que el protagonista no es un caballero tal cual, sino uno expulsado o un desertor. De esta manera podría seguir jugando con los matices, añadiendo una personalidad fuerte, pero solo en ideales, ya que si desertó al trono, podría o no ser bueno. Y si quisiera agregar una historia que justifique su forma de ser, sería interesante decir que, al ser fuerte en ideales, decidió desertar por darse cuenta de algo que lo hizo estar en contra de la realeza. Lo importante, es intentar que cada pieza encaje con naturalidad. Una vez tengamos la base del protagonista, es importante no solo quedarnos a inventar eso. He visto muchas historias con personajes sumamente detallados, pero mundos que carecen de información como para sustentarse. La idea es que el protagonista tenga un rol en el mundo por lo que está pasando en él, y no al revés. Teniendo esto en mente, hay que decorar un poco más la historia. Siguiendo con el mismo ejemplo, si el mundo gira en torno a una época medieval con magias malvadas, este tendría que estar afectado por esa maldad.
Por ejemplo, podría haber sido destruido por la misma, o estar en peligro de destruirse. Tal vez podrían haber zonas ocupadas por la oscuridad, o lo contrario, habiendo pocos lugares donde la bondad se refugie. Entonces ya tenemos un matiz nuevo, ya no van a ser solo castillos y caballeros, sino castillos tenebrosos y caballeros malditos. Esto también afectaría al protagonista, pudiendo hacer que sea un guerrero renegado de la oscuridad, o el último caballero que no está maldito. De esta manera, se puede ver cómo el protagonista y la historia giran en torno al mismo punto. Lo que queda es decidir. Me gusta la idea de un mundo destruido, con matices medievales, y un protagonista que sea el último caballero de la luz, y que a su vez acarree alguna maldición. Y al que le suene algo así como a Dark Souls, es porque estoy jugando el tercero jeje. Teniendo estas bases bien inventadas, tenemos que repasar una y otra vez, hasta que estemos conformes. Es muy importante nunca encariñarse totalmente con el concepto de la historia, ya que impediría hacer grandes cambios en el futuro. Sería bueno que anoten todo lo que se les ocurra, cualquier pieza suelta o personaje, o concepto del mundo. En la fase de creación todo se vale, así que cuanto más material mejor. Por ejemplo, podría empezar a agregar cosas al azar, que tengan o no que ver con el concepto general. Algo así como amuletos, plantas mágicas, espectros, puertas secretas, criaturas gigantes, entre muchas otras cosas más. El punto es que se emocionen y no dejen de inventar. No importa si terminas todo el día hablando de tu historia, o tomándote tu tiempo para pensar en ella. Créeme cuando te digo, que las mejores tramas son aquellas que llevan el corazón puesto. Puedes tomar incluso situaciones de tu vida diaria, y amoldarlas a la historia. No te preocupes si no tienes imaginación, el talento es solo algo que facilita las cosas. Cualquiera puede crear una buena historia con trabajo duro, y esta puede venir de cualquier lado. Lo importante es tener un punto, y seguir agregando cosas, aunque carezcan de sentido al principio. Nunca dejen de inventar, no descarten nada que no les guste, solo déjenlo a un lado por el momento. En sí, jamás le saquen nada a la historia, solo agreguen o deformen las cosas para que todo cuadre. Obviamente, si una idea se contrapone a la otra, será decisión suya cuál elegir. Creo que con esto podría terminar la primera parte. Lo que les dije es lo importante para empezar una historia, y tenerlo bien desarrollado puede dar grandes resultados. Practiquen siempre, la imaginación también es algo que se puede mejorar. Inventen porque sí, creen conceptos y mundos con lo que tengan alrededor, aunque sea lo más simple que se les ocurra. Con el paso del tiempo, podrán inventar tramas complejas en segundos. Pero no te emociones todavía, aún no es momento de lanzarte a escribir o a dibujar. Si ya tenías un concepto y un personaje, intenta añadirles más cosas para que se entrelacen entre sí, aunque cuanto más simplificado puedan explicarlo mejor. Todo lo que dije en este video es solo para eso. En la siguiente parte hablaré del desarrollo de las historias, y seguiré usando la que estamos creando como ejemplo. Con esto me despido por ahora, hasta el siguiente video.